Pasa a vosotros, hermanos, pasa a vosotros, que Dios les bendiga a todos. Les invito a que tomen su lugar, hermanos, por favor, tomen su lugar. Hoy tenemos un tema que le he titulado así, la oportunidad de arrepentirse. Vamos a hablar no de lo que sucede con las personas de afuera, que se acercan al pueblo de Dios, ni con los que van entrando al pueblo de Dios, van conociendo y etcétera. Y pues se tienen que arrepentir. No vamos a hablar de ese momento, no vamos a hablar de eso, sino de los que ya estamos en el pueblo. Y estamos hablando de una oportunidad de arrepentirnos. Bien, eh, por lo menos hay tres maneras de reaccionar ante el pecado, ya en nosotros, en los que formamos parte del pueblo de Dios. El pecado en nosotros, no del pecado de alguien más. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos pecado. Por lo menos hay tres, digo. Hay tres ejemplos que quiero, bueno, son más ejemplos, hay muchos ejemplos en la escritura, pero como que se pueden agrupar en tres modos. Primero, vamos a ver primero los malos, los que consideramos malos, ¿no? Caín. ¿Cómo reacciona Caín? Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos 4 al 9. Génesis 4, del 4 al 9, dice así. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó, ¿verdad? Hizo cara fea. Después dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano, Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo guarda de mi hermano. Esta es una forma de reaccionar ante el pecado. Estaba mal, se le advierte Dios mismo, sabiendo que es el Todopoderoso, el que creó todas las cosas, el que creó todo donde existía a él mismo, pues era de los primeros humanos y se daban cuenta de eso, hablaban directamente con Dios. Caín estaba hablando directamente con Dios y el mismo Dios Todopoderoso le dice, Caín, tú estás en pecado y ten cuidado, no caigas en él, puedes derrotarlo. Y aún así, de todas maneras, va y mata a su hermano. Y luego Dios todavía le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice, yo no sé, a mí no me interesa. Es una forma de reaccionar eh, en la que lo más importante es la persona que está pecando. O sea, para la persona que peca para sí misma es lo más importante. Lo que siente es lo que importa. No le importan las demás personas, no le importa quién sea. Vemos a Caín que no le importa a Dios mismo. Y sí, eso es, digamos, a lo mejor lo podemos pensar así como un extremo, pero es una forma, hermanos. Y ese podemos decir que es un extremo, pero no es tan extremoso. Es casi una de las formas más comunes de reaccionar ante el pecado, de las personas en general. Y hablando de los que estamos en la iglesia, cuando caemos en algún pecado, hermanos, muchas veces existe esta reacción. Un ejemplo paralelo de Caín, no es otro modo, es el mismo modo, es el de Saúl. Les invito a abrir su escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 13, por favor. Vamos a ver varios versículos aquí. Primero de Samuel 13. Dice así, en el versículo 1 nada más, ahorita para ubicarnos en el tiempo.
Había ya Saúl reinado 1 año, y reinado que hubo 2 sobre Israel, escogióse luego 3,000. Hasta ahí. Estamos hablando de que llevaba 2 años en el reino. Saúl llevaba 2 años reinando. Y entonces Dios le dio una encomienda, que es lo que dice más adelante en el capítulo 13, y no pudo resistirse, y pues presentó holocaustos cuando no le correspondía, desobedeciendo a Dios. Dios le manifiesta que estaba en un error y que le pesaba. Bien, eso es en el capítulo 13. Después, más adelante, en el capítulo 15, realmente son pocos versículos después, podemos entender que es poco tiempo después, realmente. Dice en el versículo 15 que le mandó, al principio del 15 dice el versículo 1 del 15, y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Fíjense, está hablando de algo fresco, acaba de suceder. Dios me mandó que te hiciera rey. Entonces, era algo reciente también. Y lo mandó pues a que hiriera a Amalek, que destruyera a Amalek por completo, que no dejara a nadie vivo. Dice en el versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él, mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden. Sabemos que Saúl también desobedeció esta orden. Y dice en el versículo 11, pésame, dice el Señor, ¿verdad? Dios Todopoderoso dice, pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Eso le dijo Dios a Samuel, me pesa. Y entonces lo mandó a que le dijera, a que le diera ese mensaje, y quiero que veamos la reacción de Saúl. Veamos en el capítulo 15, hermanos, en el capítulo 15, versículo, versículo 17, vamos a leer desde el 17 rápido. Dice, y dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel? Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y envióte Jehová en jornada y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová? ¿Y cómo reacciona Saúl? Vean el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes he oído la voz de Jehová. Es decir, no, te equivocas. Yo sí obedecí. Fíjense bien en esto. Después, más adelante, en el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, porque pues hubo evidencia, te mandó Dios a destruir todo y oigo animales y todavía el rey también estaba vivo. Bien, en el versículo 24 vemos otra vez la reacción de Saúl. A pesar de que ya se le había demostrado que estaba en pecado, dice así, el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adores a Jehová. Dice, sí he pecado, pero fue por culpa del pueblo. El pueblo fue el que me orilló a hacerlo. Veamos esa forma de reaccionar. Ahorita lo comparamos. Más adelante, Samuel se niega, le dice, no voy a regresar contigo, no va a ser así. Inclusive, en el versículo 28 vemos, 27 y 28 vemos que Samuel se va y Saúl lo coge de su ropa y se rasga su manto, ¿verdad? Y Samuel le dice, pues así va a ser con tu reino. Bien, el versículo 30, cuando todavía después de toda esa discusión, Samuel le dice que no, porque Dios ya lo ha desechado. Dice el versículo 30, Saúl dice esto, y él dijo, yo he pecado, mas ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo,
y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y bueno, Samuel pues volvió. Esta es una forma, los dos ejemplos que tenemos, Caín y Saúl, más o menos reaccionan de la misma manera, negando que están en pecado. Primero están negando que están en pecado, hermanos. Dios le dice, estás en pecado, está cambiando tu rostro, tus pensamientos ya no son los mismos, pero tú puedes vencerlo. Y él dice, no, yo estoy bien. Después mata a su hermano, ¿por qué? Porque se lo ganó. Esa es una frase que he oído en personas que por ejemplo, que lastiman a otros, dicen, se lo ganó. Es decir, no es mi culpa, es la culpa de esa persona porque se porta así, por eso se lo ganó. Igual Saúl, ¿verdad? Le dice, oye, tú pecaste, no, fue el pueblo el que me incitó a hacerlo. Es por culpa del pueblo, no fui yo, fue el pueblo. Y luego, cuando de todas maneras se les confronta y dice, mira, aquí está tu pecado, aquí está la evidencia, todavía Caín dice, pues grande es mi pecado para hacerlo, más grande es mi castigo para ser soportado. Tú me echas, como quejándose, o sea, ellos se hacen las víctimas. Saúl se hizo la víctima y dice, no, ¿sabes qué? Regresa conmigo para que adores, para que me honres enfrente de todos. A pesar de que ya estoy desechado de Dios, que el pueblo me honre. Vemos ahí esa forma de reaccionar. Hermanos, es casi la misma de todos aquellos que dentro del pueblo cometen este pecado. Vamos a ver más, ahorita vamos a ver más en este análisis. Otro ejemplo, hermanos, el de la Odisea, la iglesia de la Odisea. Es otra forma tal vez, a lo mejor es la misma, con un pequeño matiz. Vamos a ver ahí en Apocalipsis 3. Vamos al final. Ya vimos en el principio, en Génesis, ya vimos en Samuel. Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, hermanos. 3. Versículo 15 al 17. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Cuál es la forma en la que está reaccionando la iglesia de la Odisea, los laodicenses, que está este mensaje? Pues creen que están bien, fíjense, se parece a algo, ¿eh? Creen que están bien, porque pues no les falta nada, hacen las cosas y parece que todo va bien. Creen ellos que están haciendo bien porque pues no les ha caído un rayo, no les llueve, pues, no sé, granizo con fuego, no les llega una plaga nada más a ellos, y como no pasa eso, pues entonces creen que están bien. Y pues no les preocupa lo que realmente opina el Señor, sino lo que opinan ellos, los de la Odisea. ¿Qué dice el Señor? A veces nosotros así podemos estar viviendo creyendo que estamos bien. ¿Por qué? Pues yo obedezco. ¿Qué obedezco? Pues lo que creo que debe ser. Y no, fíjense, no nos basamos necesariamente en la Biblia, sino lo que creo que debe hacerse. Y como creo que estoy bien, entonces ya no me importa nada quien diga lo que diga otra persona. Y tampoco lo que diga Dios. Por eso pues no verifico lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo contra esto. Bien, la Odisea solo busca pues atender sus necesidades o sus trabajos o lo que le produce placer. Así vivía la Odisea y por eso se le señala, dice, tú no te das cuenta que estás mal. Fíjate bien cómo vives, ve, revisa tu vida, porque lo que vives no necesariamente es. Por eso después, aquí en el mismo capítulo 3, le dice, yo te amonesto que de mí compres oro y que te vistas, y dice, unge tus ojos con colirio. ¿Por qué? Para que veas, dice ahí, para que veas, te des cuenta. Hoy puede no darse cuenta esta iglesia a la que estaban enviándole este mensaje.
Bueno, son dos maneras generales que hemos visto de reaccionar. Una, la de Caín y Saúl, en la que pues, no les importa lo que otro diga. Lo más importante es lo que ellos sienten, lo que ellos esperan de la vida. A pesar de que se les confronte, lo niegan y después se hacen las víctimas. Todos los demás son los culpables de que ellos pequen y los que deben recibir castigo son los demás. Esa es la reacción de Caín y Saúl. En la Odisea, no me importa lo que los demás digan. Yo estoy bien porque me siento bien, entonces estoy bien. Y pues no reviso, no verifico mi vida contra lo que diga Dios. Son dos maneras. La tercera, vamos a ver una tercera, la de David. Vamos a ver, y nos vamos a sorprender porque también tiene lo suyo. ¿Cómo reaccionó? Bien, podemos manejar aquí varios aspectos, pero vamos a primero a leer la de David. Segundo de Samuel, vamos a regresarnos acá, segundo de Samuel, capítulo 24. Segundo de Samuel, capítulo 24. Ya casi al final, ¿verdad? Aquí está, capítulo 24. Bueno, es uno de los hechos que hizo David. No es el pecado de Betsabé aquí, pero es una de los pecados de David. David dice aquí, dice el versículo 24, el capítulo 24, versículo primero. Dice, y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. Sabemos que no era correcto hacer un censo si no estaba autorizado por Dios, y tenía un protocolo y un procedimiento que seguir. Pero a David, pues se le ocurrió hacerlo. Dice aquí que fue incitado por Dios. Fíjense bien, fue incitado por Dios, pero eso no quiere decir que dejó, que no estuvo mal lo que hizo. A pesar de eso, Joab, su general, le dijo, oye, acuérdate que eso no está bien. Dice el versículo 2, y dijo el rey a Joab, general del ejército que tenía consigo, rodea todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y contad el pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿para qué quieres esto, mi señor el rey? Y le estuvo insistiendo Joab, no lo hagas, es un pecado, y David sí, vas y lo haces. Y dice así, que pudo más David que Joab. Y entonces, cuando ya lo hizo, después de entregar las cuentas, Joab dice en el versículo 10, y después que David hubo contado el pueblo, punzóle su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, fue palabra de Jehová a Gad, el profeta vidente, y entonces ya sabemos la historia aquí nada más la cuento. Dios le da a escoger a David entre ser perseguido por sus enemigos, que huya por 3 meses, que tenga 3 días de peste, o que haya 7 años de hambre. Él escogió la peste, y bueno, pues así fue, y al final de esa situación, él fue, hizo un sacrificio, y dice estas palabras. Dice en el versículo 17 de aquí del segundo de Samuel 24. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre.
David, pues aquí en esta ocasión, en este pecado, reconoce, él solito reconoce que está mal, no esconde su situación, no dice, pues es que tú me incitaste, ¿verdad? Así como dijo Adán, pues fue la mujer que tú me diste. No, aquí David dice, pues sí, yo lo hice. Yo merezco las consecuencias de estas acciones. Yo las merezco. Entonces, dame el pecado. Pobres ovejas. Y no, no hablaba de las ovejas en sí, sino pues estaba hiriendo al pueblo. La peste le pegaba a todo, animales y humanos. David reacciona de esta manera. No esconde su responsabilidad, no la niega y todavía, al contrario, la asume y la busca. Busca su responsabilidad y ahora sí que busca su castigo. Otro caso, aquí en segundo de Samuel también, 12. Nada más son formas en las que las personas reaccionan y pues David reaccionaba de manera consistente. Lo vemos, voy a decirlo así, bastante frágil a David. Caía en cuestiones de este tipo. Lo que está aquí en el versículo 12, perdón, en el capítulo 12 sí es la situación con Betsabé, pero aquí está aquí vamos a, los primeros 14 versículos, no los vamos a leer, nada más voy a mencionar la historia, pero aquí está en 2 Samuel 12. David no estaba en lo que debía estar. David no estaba en lo que debía estar. Eso es ser negligente. No ocuparse en lo que debe ocuparse. Estar ocioso es ser negligente. Más para el rey. Y luego, ve a alguien, pregunta quién es, y sabe, él sabe quién es, sabe que es casada y a pesar de eso, la toma. A pesar de eso, la toma. A pesar de eso, la toma. Y ya se me está yendo la idea, perdón. A pesar de eso, la toma. Y luego, después de que la toma, y cuando se entera que la mujer está embarazada, pues con malicia, ¿sí? Con maldad, trae al esposo y trata de ocultar las cosas. Con maldad trata de ocultarlo. Y con más maldad trata de que quede como hijo de Urías. Más maldad, como no le sale, manda a matar a Urías. Y a pesar de también, ahí Joab también le advirtió, le dijo, oye, pero acuérdate que lo van a matar, esto es muy peligroso. No le importó. De todas maneras, no le importó. A David en ese momento, lo único que le importaba era él mismo, le importaba salir limpio de la situación. Fíjense que vemos, hace rato les comentaba, que la mayoría de los que pecan en el pueblo pecan de la misma manera. Y vemos un comportamiento similar entre Caín, Saúl, inclusive David en esta ocasión. Mientras está el pecado, está así. No lo vemos tan detallado en el primer ejemplo de David, cuando hace el censo. Pero si leemos, esa parte no la leemos, pero si leemos cuando está la discusión entre Joab y David para que no se hiciera el censo, David se impuso. Dijo, yo soy el rey y tú haces lo que yo te mando. Inclusive a pesar de que le estaban diciendo que estaba mal, él se impuso. ¿Por qué? Porque lo que le importaba era lo que él quería hacer. No dice cuál era el motivo que tenía él en su mente. Dice que Dios lo incitó, pero no dice cuál es lo que pensaba David que quería hacer. Después ya se dio cuenta que hizo mal, pero en ese momento así pasan las cosas. Entonces, también David reacciona de esas mismas maneras, hermano. También. No es alguien impoluto. Bien, aquí a manera de resumen puedo decir, David actúa también con negligencia al no meditar las advertencias de Joab o al tomar a Betsabé sabiendo que era mujer casada, con negligencia cuando debía estar luchando en la guerra y no estar ahí
en su palacio, sin hacer algo, con dolo, decíamos hace rato, con maldad, al querer encubrir su pecado enviando a Urías a casa, con dolo al matar a Urías, con engaños. Pero fíjense que hay algo que diferencia a estas personas que hemos visto, a Caín, a Saúl, a los laodicenses y a David. Hay algo que los diferencia. Y es que, a pesar de todo, y gracias a Dios, David mantenía una visión clara de lo que es la ley, de lo que es el bien. Mantenía esa visión, por eso se pudo arrepentir. Saúl, a pesar de que sabía que estaba haciendo mal, eso no se arrepintió y dijo, no, yo prefiero que me honren acá y no seguir obedeciendo a tu Dios. No lo dijo con esas palabras, pero sí lo hizo. Caín también, no, a mí me importa lo que yo quiero hacer, no me importa haber matado a mi hermano y tú me vas a castigar, pero porque tú quieres, yo no quiero. No se hicieron responsables de sus actos. En cambio, David después, cuando se da cuenta de su pecado, sí se hace responsable de sus actos. Cuando se da cuenta. Mientras está haciéndolo, como que está cegado, ¿verdad? Mientras David está haciendo el pecado, está cegado. Pero cuando se da cuenta, abre los ojos y dice, estuve mal. Y asume las consecuencias. Podemos analizar más ese proceso de cómo asume sus consecuencias, pero sabemos que llega inclusive hasta el final de sus días, con la muerte de su hijo, Absalón, a quien quería mucho, pero él sabía que era parte de las consecuencias que le habían sido anunciadas de este pecado, y las aceptó, las aceptaba. Bien, Dios no quiere la muerte del que peca. Dios no quiere la muerte del que peca, hermanos. Eso dice ahí en Ezequiel en el 18 y en el 33, los dos capítulos. Dios no quiere que se muera el que peca, quiere que se arrepienta. Una parte esencial de la vida es eso. Dios quiere eso. Vamos a leerlo nada más para que se nos refresque en la memoria. Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32 dice, que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué está pidiendo? Que cambiemos. Que cambiemos. Sí, y les decía desde el principio, esto no es exactamente para los que no conocen a Dios y se van a acercar al pueblo. En este momento estamos hablando de los que están en el pueblo. David estaba en el pueblo, Saúl era parte del pueblo, Caín era parte del pueblo, y los de la Odisea era la iglesia de la Odisea. Entonces estamos hablando del pueblo, hermano, de lo que pasa en el pueblo. Vamos aquí mismo en Ezequiel, vamos al 33, capítulo 33, versículo 11. 33:11 dice, y diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Es lo que quiere el Señor. Cuando nuestra manera de ser, cuando nuestros actos no nos dan oportunidad de arrepentirnos, como fue el caso de Caín, de Saúl y de muchos otros, pues no tienen salvación. No tienen oportunidad ni siquiera de ser perdonados, ni nada. En cambio, cuando nosotros estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad, a arrepentirnos, entonces sí tenemos oportunidad. Fíjense bien, esto es una oportunidad. No todos la tienen ni todos de la misma manera. Saúl, dijimos, estaba a 2 años, poquito más, después de 2 años de empezar su reinado. Reinó 40, entonces todavía quedó ahí en el reino 38 años. Pero ya no tuvo oportunidad. Después del segundo pecado, del primero ya estaba sentenciado, pero después del segundo, lo que leímos en el capítulo 15 de 2 Samuel, ya Dios lo desechó. Ya no hubo oportunidad más. Ya no tuvo oportunidad.
David hizo varias, ya vimos en el versículo, en el capítulo 24 de 2 Samuel, en el capítulo 12. Entonces, durante su vida hizo algunas cosas que no estaban bien. Pero él sí tuvo oportunidad. ¿De qué depende? Pues de Dios. O sea, no depende nada más de la persona, depende de Dios. Dios quiso darle oportunidad. Y no depende de alguien. Alguien puede decir, no, pues es que Dios me va a perdonar muchas veces. Pues no sé, a Saúl nada más le permitieron una y a la segunda, adiós. A Saúl, a Caín a la primera. Y David quiso así Dios. Entonces, depende en primera instancia de Dios. Él sí quiere. Entonces, nosotros no podemos saber cuánto. Pero sí, sí algo, sí podemos ver el patrón. Un patrón. Saúl, Caín y muchos otros que pecaron y que no tuvieron oportunidad, no se arrepintieron ni se arrepentirían de su pecado. En cambio, David sí se arrepentía, y arrepentirse no nada más sentirse mal. David sí se sintió mal, pero no nada más eso. Él asumía las consecuencias y decía, está bien, sí, yo me la gané. Cuando leímos ahí en capítulo 24 de 2 Samuel, David dijo, pues eso me corresponde a mí. Esa peste que le está pasando a mi pueblo me corresponde a mí y a la casa de mi padre. Estaba dispuesto a ser destruido. Estaba dispuesto a que no quedara nada de él, ni de él ni de su familia, fíjense. Y que dejara en paz al pueblo. Él estaba dispuesto a eso. Los otros, no, pues al contrario, lo que querían era salir adelante, salvarse de las consecuencias de su pecado. Son reacciones distintas y podemos pensar que eso puede ayudarnos. No es seguro porque Dios es el que decide al final de cuentas. Nada de esto es seguro. Dios si Él quiere nos da oportunidad, si no quiere, ninguna. La primera. Saúl tuvo dos, o sea, bueno, una. Pero si Dios no quiere, a la primera. Entonces depende de Él, pero nosotros debemos hacerlo. Miren, dice Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La recomendación es no peques. Dice, y si alguno hubiere pecado, no descarta la posibilidad del apóstol. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es una posibilidad, pero no está dándonos permiso de hacerlo, fíjense. Puede ser que pase algo. Como dice en Levítico 4, el capítulo 4 y el capítulo 5, habla del pecado por hierro, pecado por desconocimiento. Puede pasar, estando en la iglesia, que hagamos algo sin saber, sin darnos cuenta. Y, insisto, a veces los que pecan, cuando están pecando, no se dan cuenta. Pero dice algo bien claro ahí en el capítulo 4 de Levítico. Dice que cuando se da cuenta, entonces tiene que pagar. En aquel tiempo era el sacrificio correspondiente. O sea, es un pecado, delinquió, se dé cuenta o no se dé cuenta, no importa. De todas maneras, es igual el mismo pecado. Y si Dios quiere, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y si no, hasta ahí quedamos. Bien. Dice, leemos también en Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias, vemos que Dios pues les dice, a la mayoría de ellas les dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice, ¿qué haces esto? ¿Qué haces el otro? Las iglesias estaban haciendo algo que no estaba bien. No todas, pero sí. Dos nada más no, pero de las otras sí estaban. Las otras 5 sí tenían algunas cosas que estaban mal, que tenían que corregir. Cuando se da uno cuenta, entonces tiene que corregir. No es pues es que son pecados de ignorancia, no. Eso, cuando uno dice son pecados de ignorancia y no hace nada para saber cuáles son los pecados que tiene, se llama negligencia. Y dice Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y bueno es darse cuenta de que estoy haciendo mal. Y si no queremos darnos cuenta, es negligencia, hermanos. Y esa es la misma actitud de los de la Odisea. Es la misma actitud de Caín. Es la misma actitud de Saúl.
no querer darse cuenta de que estaba haciendo algo mal. Bien, necesitamos mirarnos a nosotros, como dice en el mensaje a la Odisea, abrir los ojos, limpiar nuestros ojos y darnos cuenta de cómo estamos hoy. No vaya a ser, hermanos, que nosotros estemos en una condición que pues nos equipare a alguno de estas personas, o que estemos en algún pecado aún ignorándolo y nosotros no hagamos algo y nunca, nunca, pero nunca reaccionemos como lo hacían Caín o Saúl o los de la Odisea, negando lo que estamos haciendo mal, echándole la culpa a otros, no asumiendo las consecuencias ni las responsabilidades, porque todo pecado trae consecuencias. Las consecuencias no las quita el Señor, pero puede que perdone, puede que no. Va a depender de Él y también de nosotros cómo respondamos. Si nosotros sí nos revisamos a nosotros mismos, si nosotros sí ajustamos lo que está mal, si nosotros sí nos arrepentimos de veras y cambiamos nuestra vida, como dice en Ezequiel 18 y en Ezequiel 33, entonces, hermanos, es probable que Dios quiera, si Él quiere, ¿verdad? Entonces darnos esa oportunidad, pero no, la invitación es a no pecar. Pero ¿cómo vamos a saber si no estamos pecando? Tenemos que revisarnos, tenemos que analizarnos nuestra vida y reaccionar de la manera correcta. Podemos vivir en la iglesia como Caín y terminar apartándonos. Podemos vivir como los laodicenses y no cambiar nada y ser vomitados. O podemos realmente ir mejorando día con día, arrepentirnos de aquello que hemos estado haciendo mal y cambiar y no volver a hacerlo, porque en eso consiste el arrepentirse, en no volver a hacerlo. No vemos a David teniendo otra Betsabé y otra Betsabé y otra Betsabé y otra Betsabé, no. Sí lo hizo una vez, pues ya no. Después Dios le dio la oportunidad y ya no lo volvió a hacer. Hizo la otra cuestión del censo, pero ya no lo volvió a hacer. Arrepentirse también implica no volverlo a hacer. Y hermanos, este es el mensaje de este día. Les agradezco su atención. Pasa a vosotros, hermanos.